Hola, hoy quiero hablar de un tema que cuando uno empieza a acercarse al psicoanálisis resulta bastante interesante. ¿Qué es eso que llamamos aparato psíquico? Y quiero explicarlo de una manera muy sencilla, sin términos complicados, porque yo tampoco pretendo dar una clase de psicología, simplemente quiero compartir cómo entiendo este concepto y por qué me parece tan interesante. Cuando escuchamos la palabra aparato, normalmente pensamos en algo físico, una máquina, un aparato eléctrico, algo que podemos tocar. Pero cuando hablamos de aparato psíquico, no estamos hablando de un órgano que podamos encontrar dentro del cuerpo. No existe un lugar en el cerebro donde podamos decir, aquí está el aparato psíquico. Es un concepto que utiliza el psicoanálisis para tratar de explicar cómo se organiza nuestra vida mental. Es decir, todo eso que ocurre dentro de nosotros, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que recordamos, lo que deseamos, lo que imaginamos, lo que nos preocupa, lo que nos produce miedo, lo que nos da placer y también aquello que hacemos sin saber exactamente por qué lo hacemos. Y aquí viene algo que a mí personalmente me parece sumamente interesante. Ese aparato psíquico no viene completamente formado cuando nacemos. Se va construyendo, se va formando poco a poco a partir de nuestras experiencias. Pensemos, por ejemplo, en un bebé. Un bebé tiene hambre y llora, tiene frío y llora, está incómodo y llora, necesita contacto y busca ese contacto. Pero el bebé todavía no tiene la capacidad de decir, estoy sintiendo hambre, pero sé que mi mamá o mi papá van a venir, me van a alimentar y después voy a sentirme mejor. No, eso no sucede. La experiencia es mucho más inmediata. Hay una necesidad y aparece una tensión. Y el bebé necesita que alguien del exterior responda a esa necesidad. Entonces ocurre algo muy importante. El bebé tiene hambre, llora. Alguien aparece, lo carga, lo alimenta y el bebé se tranquiliza. Esto vuelve a suceder y vuelve a suceder una y otra vez. Poco a poco, el bebé, aunque todavía no pueda explicarlo con palabras, esas experiencias empiezan a quedar registradas de alguna manera. Empieza a existir una diferencia entre lo que está afuera de mí. Hay algo que necesito. Hay alguien que puede satisfacer esa necesidad. Hay algo que me produce placer. Hay algo que me produce malestar. Y así, poco a poco, comienza a organizarse nuestro mundo interno. Por eso podemos decir que el aparato psíquico se va construyendo a partir de la relación que tenemos con el mundo y sobre todo con las personas que nos rodean. Ahora bien, hay una pregunta todavía muchísimo más interesante. ¿En qué momento una persona se da cuenta de que es una persona? No existe un momento exacto en el que el niño diga, bueno, a partir de hoy ya descubrí que yo soy yo. No, no sucede así.
Es un proceso, todo un proceso. El niño empieza a reconocer su cuerpo, empieza a reconocer sus manos, su rostro, su voz, empieza a escuchar que otras personas dicen su nombre. Mira, por ejemplo, Ernesto, ven acá, esto es tuyo, esto es mío. Y poco a poco empieza a aparecer algo fundamental. Yo soy yo y tú eres tú. Empieza a diferenciarse de los demás. Empieza a descubrir que existe un mundo exterior. Y también empieza a descubrir que tiene un mundo interior. Tiene deseos, tiene miedo, tiene recuerdos, tiene preferencias, tiene emociones, y todo eso se va organizando. Por eso cuando hablamos del aparato psíquico, estamos hablando en términos muy sencillos, de cómo está organizado nuestro mundo interno. Y fíjense en algo, nuestro aparato psíquico no solamente recibe lo que ocurre, también interpreta lo que ocurre. Por ejemplo, alguien puede decirme algo, la persona simplemente pronunció unas palabras, pero esas palabras llegan a mí y yo les doy un significado. Puedo sentirme ofendido, puedo sentirme tranquilo, puedo sentirme amenazado, por ejemplo. Puedo tomarlo como una broma, quizá. Otra persona puede escuchar exactamente lo mismo y no sentir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una historia diferente. Cada uno ha vivido experiencias diferentes. Cada uno ha tenido relaciones diferentes. Cada uno ha aprendido determinadas cosas y esas experiencias van formando precisamente nuestra manera particular de interpretar la realidad. Por eso podemos decir que no reaccionamos solamente ante lo que sucede, sino también ante lo que aquello significa para nosotros. Y aquí entra algo fundamental, la memoria. Nosotros no comenzamos cada día desde cero. Cuando despertamos por la mañana, no somos una persona completamente nueva. Traemos una historia, traemos recuerdos, traemos aprendizajes, incluso formas de reaccionar que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Y algunas de esas cosas las conocemos perfectamente. Yo puedo decir, esto me pasó cuando era niño. Esto me gusta, esto no me gusta. Esta persona me recuerda a alguien, pero hay otras cosas que no tenemos tan claras. Y aquí es donde precisamente aparece uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis, el inconsciente. Freud planteó algo que en su momento fue realmente revolucionario. No todo lo que ocurre dentro de nosotros es consciente. Es decir, yo puedo creer que conozco perfectamente las razones por las cuales hago algo, y sin embargo, puede haber otros motivos que yo no conozco. Puedo decir, por ejemplo, no sé por qué esta persona me cae mal. No sé por qué esta situación me pone tan tenso o tan nervioso. No sé por qué siempre termino haciendo lo mismo. Por darles ejemplos, no sé por qué reaccioné de esta manera. Y precisamente ahí comienza a aparecer la importancia del inconsciente. No significa que tengamos dentro de nosotros
una especie de segunda persona, escondida. No, absolutamente no. Significa que existen pensamientos, deseos, recuerdos, conflictos y asociaciones que no están presentes directamente en nuestra conciencia, pero que pueden influir en nuestra manera de sentir, de pensar y de actuar. Y eso nos lleva a algo muy interesante. Nosotros creemos que conocemos perfectamente nuestra propia mente, pero quizá no la conocemos completamente. Y esa es precisamente una de las grandes preguntas que plantea el psicoanálisis. ¿Qué tanto sabemos realmente de nosotros mismos? Ahora, conforme vamos creciendo, nuestro aparato psíquico se vuelve cada vez más complejo. Un niño pequeño quiere algo y lo quiere inmediatamente. ¿Tiene hambre? Quiere comer. ¿Quiere, por ejemplo, un juguete? Quiere el juguete. ¿Está enojado? Expresa el enojo. Pero conforme crece, empieza a aprender algo fundamental. No todo lo que quiero puede suceder inmediatamente. No. Tiene que esperar. Tiene que compartir. Tiene que respetar ciertas reglas. Tiene que considerar a los demás. Tiene que aprender que existen límites. Y poco a poco desarrolla algo muy importante: la capacidad de detenerse antes de actuar. Eso es fundamental, porque ya no solamente reaccionamos ante lo que sentimos, podemos pensar, podemos esperar, podemos recordar, podemos imaginar qué puede suceder, podemos comparar una situación con otra y finalmente podemos tomar una decisión. Por ejemplo, estoy muy enojado con alguien, tengo ganas de decirle algo, pero puedo detenerme y pensar: si le digo esto en este momento, probablemente voy a empeorar las cosas. Entonces, decido callarme, o decido esperar, o decido hablar. Y después, ahí podemos entender de una manera muy sencilla una de las funciones de lo que Freud llamó el yo. Freud habló de 3 conceptos fundamentales que seguramente muchos de ustedes han escuchado: ello, yo y superyo. No quiero complicarlo demasiado. Podríamos decir de una manera muy coloquial que el ello tiene mucho que ver con nuestros impulsos y deseos. Quiero esto, tengo hambre, quiero hacerlo, lo quiero ahora. El superyo, por otro lado, tiene mucho que ver con las normas, los límites, los valores y todas esas cosas que hemos ido incorporando a lo largo de nuestra vida. Eso está bien, eso está mal, eso debes hacerlo, eso no deberías hacerlo. Y entre esas cosas está el yo, que tiene que tratar de relacionarse con la realidad. Por ejemplo, tengo muchas ganas de decirle 4 cosas a esta persona, pero el yo puede decir: sí, pero estamos en una reunión, mejor me espero. Y parece algo muy sencillo, pero en realidad estamos hablando de una enorme cantidad de procesos psíquicos porque estamos sintiendo una cosa, estamos pensando otra, tenemos una norma que nos dice otra y al mismo tiempo tenemos que tomar en cuenta la realidad. Entonces el aparato psíquico está haciendo su trabajo y esto ocurre constantemente.
no solamente cuando tenemos problemas. Ocurre todo el tiempo, cuando recordamos, cuando hacemos planes, cuando tenemos miedo, cuando nos enamoramos, cuando sentimos culpa, cuando nos enojamos, cuando perdonamos, cuando deseamos algo, o bien cuando decidimos no contestar un mensaje, por ejemplo. Incluso cuando estamos solos y comenzamos a hablar con nosotros mismos. Todo eso forma parte de nuestra vida psíquica. Y hay algo más que me parece fundamental. Nuestro aparato psíquico continúa desarrollándose a lo largo de toda la vida. No es que a los 18 años quede completamente terminado. Seguimos teniendo experiencias, seguimos perdiendo personas, seguimos conociendo personas, seguimos enamorándonos, seguimos decepcionándonos, seguimos aprendiendo, seguimos cambiando, y todas esas experiencias pueden modificar nuestra manera de vernos a nosotros mismos y de ver a los demás. Por eso, cuando uno pregunta, ¿por qué soy como soy?, la respuesta no puede ser simplemente porque así naciste. No, hay una historia detrás, hay una infancia, hay relaciones, experiencias, hay cosas que aprendimos, hay cosas que rechazamos, hay cosas que recordamos, y también hay cosas que quizá ni siquiera sabemos que están influyendo en nosotros. Entonces, para terminar, yo diría que el aparato psíquico es una manera de entender cómo se organiza nuestro mundo interno. No es un órgano, no es una cosa que podamos tocar. Es una forma de explicar cómo se relacionan nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros recuerdos, nuestra conciencia y también aquello que permanece inconsciente. Lo más interesante es que ese aparato psíquico se va construyendo desde que somos muy pequeños, a partir de nuestra relación con los demás y con el mundo. Primero sentimos, después vamos aprendiendo a reconocer lo que sentimos. Posteriormente aprendemos a ponerle palabras. Después a pensar, o aprendemos a pensar sobre lo que sentimos, y poco a poco vamos desarrollando la capacidad de observarnos a nosotros mismos. Y quizá ahí está una de las cosas más interesantes del ser humano. No solamente vivimos nuestra vida, también podemos detenernos y preguntarnos qué nos está pasando. Podemos preguntarnos, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué esto me afecta tanto? ¿Por qué deseo esto? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué repito determinadas conductas? Y cuando empezamos a hacernos esas preguntas, estamos entrando precisamente en ese territorio que al psicoanálisis le interesa tanto, nuestro mundo interno. Y quizá lo más sorprendente es que aunque llevemos toda una vida sintiendo o siendo nosotros mismos, probablemente nunca terminemos de conocernos completamente. Porque nuestro aparato psíquico no solamente guarda nuestra historia, también está trabajando con ella todos los días. Y eso es, en términos muy sencillos, lo que podemos más bien entender por aparato psíquico. ¿Qué opinas?